Bueno, pues si os parece vamos dando comienzo mientras terminamos de acomodarnos. Muy buenas tardes a todos y a todas. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. Yo quería agradecer, en primer lugar, a la Consejería de Igualdad, pues la oportunidad de estas tres mujeres que vamos a comenzar este grupo de trabajo, el falso consentimiento, la violencia sexual, la oportunidad de estar aquí, de participar en este 7º Congreso. Y antes de darle comienzo y proceder a la presentación de las tres ponentes que tengo el honor de acompañar esta tarde, sí me gustaría también dar las gracias por diferentes motivos y a diferentes entidades. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas y cada una de las asociaciones de mujeres que han hecho posible que este estudio, a lo largo de estos 7 congresos que ya llevamos en Andalucía, profundizando, analizando, haciendo distintos diagnósticos y, sobre todo, proponiendo distintas herramientas y distintas soluciones, pero, desde luego, estos avances que se han producido en los últimos 30 años de nuestra historia, en los últimos 30 años de este país, no podía haberse conseguido sin el trabajo, sin el tesón, sin la lucha de muchas, de cientos, de miles de mujeres que nos precedieron en la lucha contra la violencia sobre las mujeres, en ese avance, en ese tesón, en esa esperanza de conseguir una sociedad igualitaria donde hombres y mujeres podamos vivir en igualdad, donde hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades. Y eso sería esta tarde para mí pues no ser yo misma si no reconociera ese trabajo de muchas de las que estáis aquí, que han hecho posible que afortunadamente 30 años después en la democracia muchas mujeres jóvenes tengamos un poquito más fácil ese camino. Y, por lo tanto, gracias a todas y cada una de ellas, de los distintos ámbitos, de los distintos sectores, mujeres rurales, mujeres jóvenes, mujeres emprendedoras, mujeres empresarias, mujeres técnicos, todas y cada una que han contribuido al estudio de esa violencia contra las mujeres. Imaginaros que la sociedad como tal se generó hace muchos miles de años y ya desde el siglo VII a.C. tenemos referencias en la literatura internacional, aquellos escritos de Homero donde ya se hablaba de la violencia de género, y tampoco, o en tan poco tiempo, en los últimos 30 años, se ha generado un conocimiento científico, un conocimiento práctico, que hoy las tres mujeres que nos acompañan darán muestra de ello, y, como os digo, eso es gracias al impulso y al tesón de muchas mujeres. En segundo lugar, a todas las mujeres jóvenes. Hoy ha sido una gran y una grata sorpresa que a lo largo de todo el día muchas mujeres jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, estemos aquí haciendo que más de 1.500, 1.600 personas durante 2 días tengamos esa necesidad de seguir debatiendo y estudiando qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, en la sociedad occidental, en una sociedad moderna, qué está pasando para que día a día y, lamentablemente, estemos viviendo y sufriendo esta lacra de la violencia de género. Y, por lo tanto, esas mujeres jóvenes, en las que yo ya no me incluyo, yo ya estoy dentro del sector de las mujeres puretas, pero es alentador y esperanzador ver que muchas mujeres, que muchos chicos y chicas jóvenes estén, desde luego, también recogiendo ese testigo del conocimiento hecho y por la igualdad de género. Pero también gracias a todos y cada una de las administraciones públicas, a los gobiernos, que gracias a ese movimiento de mujeres, del movimiento de muchas asociaciones de mujeres, han sido también sensibles para poder dar un salto de calidad. Y para ello ya decimos que en España tenemos esa igualdad legal, aunque no real, pero esa igualdad legal en los textos normativos, desde luego ha sido gracias a una sensibilidad, a un compromiso público y político de muchas administraciones. Y, en tercer lugar, un ruego. Hago un ruego antes de empezar este taller y un ruego sobre la necesidad de una complicidad social. Una complicidad, si queremos de verdad tener esa igualdad real, no es posible sin la complicidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Para construir ciudadanía y para construir igualdad hacen falta que todos y cada uno de los sectores de nuestra sociedad estén implicados y vayamos en la misma dirección. Y pongo un ejemplo, y he visto aquí algunas compañeras de la Dirección General de Participación y Equidad de la Consejería de Educación. Estamos muchos y muchas implicados y decimos, y nos lo creemos, que la mejor herramienta, que la mejor medicina para combatir la violencia de género pasa
indiscutiblemente por la educación. Y desde el ámbito de la educación seguimos mejorando procedimientos, herramientas y normativas. Tengo además la oportunidad, algunas de las ponentes que ahora os presentaré han participado en los distintos planes de igualdad que la Consejería de Educación ha puesto en marcha. Afortunadamente, la primavera pasada ya aprobamos un segundo plan de igualdad de género, un plan estratégico que implica a todo el Gobierno de la Junta de Andalucía, porque todos y todas tenemos algo que decir y hacer para que la educación de nuestros niños y niñas vaya en la senda de la igualdad. Y pongo ese ejemplo porque justo 2 días, 3 días después de la aprobación de ese segundo plan de igualdad de género en educación, tuvimos unas críticas brutales de algunos de los sectores de medios de comunicación, dirigidos y sobre todo impulsados por algunos catedráticos, por algunos hombres de la academia, que vinieron a criticar que una de las 70 y tantas medidas que tenía el Plan de Igualdad de Género era precisamente la necesidad de hablar, de construir con un lenguaje inclusivo. Y me empezaron a decir que qué tontería era aquello que la Consejería de Educación ponía en marcha, diciendo y hablando de medidas del lenguaje inclusivo. Y cuando estamos diciendo que los medios de comunicación, académicos, distintos sectores de opinión en nuestro país empezaron a criticar un plan general con una medida excepcional y concreta, dice mucho de lo que estamos viviendo. Y yo les digo a todos y cada uno de esas personas que cuando se meten y critican el lenguaje inclusivo, yo les digo que ese lenguaje, dicen los expertos, dicen los grandes pedagogos, los filósofos, que el lenguaje construye el pensamiento. Y si queremos construir una sociedad igualitaria, siempre hemos dicho, todas y cada una de las mujeres que nos creemos nuestro propio discurso, que para poder llegar a tener una igualdad real hace falta cambiar el imaginario colectivo. Y para cambiar ese imaginario colectivo, esa conciencia social, necesitamos el lenguaje, porque el lenguaje crea el pensamiento. Y por lo tanto, para poder poner en marcha todas y cada una de esas iniciativas, insisto, necesitamos esa complicidad general de todos y de cada uno de los sectores de nuestra sociedad. Ninguna persona por sí sola es capaz de cambiar el sistema, pero desde luego cuando muchos hombres y mujeres seamos capaces de luchar y hacer de la igualdad nuestra bandera, nuestro camino, nuestra ideología, nuestra coherencia personal en todos y cada uno de los aspectos de nuestra vida, desde luego llegaremos a la meta lo antes posible y ese es nuestro objetivo. Después de este meeting, en el que yo no pretendía intervenir, pero desde luego creo que todos somos cómplices y todos somos necesarios para ese cambio de la sociedad, hoy me acompañan 3 mujeres que en su día a día trabajan para mejorar también en cada uno de sus puestos de trabajo la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Y comienzo con Carmen Ruiz, doctora en Sociología por la Universidad Pablo de Olavide. Su título de su tesis, Los peldaños perversos del amor, el proceso de la violencia de género en la adolescencia. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, experta en género y máster Erasmus Mundi en estudios de las mujeres y de género de la Universidad de Granada y de la Universidad de Utrecht de Holanda. Ha sido colaboradora desde sus inicios en la puesta en marcha y en la práctica de ese primer plan de igualdad de género en educación en Andalucía. Es formadora en género y coeducación para distintos organismos públicos, desde el Ministerio de Educación, la Consejería de Educación, distintas diputaciones, distintos ayuntamientos, sindicatos, universidades, entre otros. Entre sus publicaciones se encuentra la Guía del juguete no sexista y no violento de 2007, Abre los ojos, el amor no es ciego, de 2009, Voces tras los datos, una mirada cualitativa a la violencia de género en la adolescencia en 2016 para el Instituto Andaluz de la Mujer, también para la Diputación de Jaén, las relaciones afectivos sexuales en la adolescencia, graduando violencias cotidianas publicadas en 2014 y, en definitiva, una mujer comprometida, que estoy convencida que ahora, durante estos 20 minutos, eso sí, me han pedido que sea rigurosa con el tiempo y, por lo tanto, yo intento llevar y hacer bien mi trabajo, pero, Carmen, tuya es la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha? Bueno, en primer lugar, gracias a la dirección también por haberme invitado a este congreso y por haber, sobre todo, felicitar a la dirección por haberse arriesgado a proponer una mesa
en torno a una temática como es la del falso consentimiento y la violencia sexual, en la que desde hace unos cuantos años, incluso desde hace unos cuantos meses escasos, estamos visibilizando sobre todo a nivel social, ¿no? Yo tenía como objetivo, porque vamos a hablar las tres, como ha comentado Cristina, yo vengo más del campo de la sociología y de la investigación y la intervención con adolescentes, y desde hace unos cuantos años sí que estamos viendo que la violencia sexual es está mucho más presente en la adolescencia y en sus relaciones de lo que hubiésemos creído, ¿no? Entonces, quería plantear a nivel teórico algo de lo que hablamos cuando estamos hablando de falso consentimiento, de violencia sexual, para que después las compañeras siguieran con una parte más práctica. Espero verlo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de violencia sexual, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que es una forma de violencia de género y que está tan arraigada que es una de las dificultades que cuesta mucho detectarla, y es una de las cosas con las que nos encontramos en las chicas jóvenes, ¿no? No es una forma tampoco de violencia estancada, sino que se va reciclando con los tiempos. Ahora sabéis que las tecnologías de la relación, la información y la comunicación son nuevos espacios, no son espacios que promueven, pero sí nuevos espacios. Y también otro de los temas que tenemos en lo alto de la mesa y que nos va a acompañar a lo largo de las 3 horas que vamos a estar es el tema de las sustancias químicas u otras drogas que están en la actualidad bastante presentes. Por ello, uno de los objetivos que debemos tener cuando hablamos de violencia sexual es desenmascararla. Todavía la violencia sexual está muy enmascarada y muy invisibilizada. Os ponía aquí que 2 de las dificultades, yo planteo cosas y después, si queréis, vamos recuperando, ¿no? Planteaba que una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de hablar de violencia sexual tiene que ver con 2 aspectos. El primero, la normalización. Hay determinadas formas de violencia sexual, como veremos ahora, que están totalmente normalizadas, con lo cual a las chicas, incluso que las sufren, le cuesta muchísimo detectarla. Y otra de las cuestiones que impiden o que dificultan que podamos hablar de esta violencia sexual es que en gran parte de los casos sigue habiendo una impunidad. Por ir metiéndome ya en esta impunidad y porque ya toca, un ejemplo de esa impunidad es los comentarios de los grupos de WhatsApp de Veranito, La Manada y los que hemos visto en el caso de San Fermín, ¿no? Hay una impunidad social de un delito. Parece que no pasa nada cuando hablamos de violencia sexual. Este hecho de San Fermín, que es uno de los que, como os decía, el otro día ponía yo en Facebook, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero en el año 97, Ana Orantes fue asesinada en Granada y pareciera que con aquel hecho poníamos en lo alto de una mesa una problemática que llevaban mucho las organizaciones feministas luchando para visibilizarla. Yo pensaba estos últimos meses o estas últimas semanas si no es lo mismo lo que está pasando con la violencia sexual en el caso de San Fermín, puesto que estoy siguiendo mucho las noticias de prensa y cada día, casi todos los días, nos levantamos con un caso de violencia sexual en algún país del mundo. Esto no significa que hace unos meses no hubiese, esto significa que estamos abriendo los ojos ante una realidad que antes era invisible. También, una de las cosas que quería plantear en torno a esa violencia sexual en el caso de San Fermín es el tratamiento informativo. Hay cosas como la carta que mandó ayer uno de los chicos a la chica, en la que le decía que por favor dejara de mentir, que estaba mintiendo, estaban sufriendo muchísimas familias. El haber expuesto esa carta en los medios pareciera continuamente que justifica, es decir, que estamos legitimando lo que dice el presunto agresor y parece que la chica está mintiendo, una manera de culpabilizar a la víctima. Pero también creo que los medios están haciendo un punto bastante bueno y bastante positivo en el hecho de no haber sacado ninguna imagen de esta chica y de la chica de Pozo Blanco. Creo que es fundamental que las imágenes de estas chicas no salgan, puesto que la salida de una imagen pública de ella o de sus nombres sería un paso para atrás para que otras chicas se animasen a seguir denunciando. Otra de las cosas que me planteo en este repensar sobre un tema que tenemos que seguir investigando es por qué se ha dado el caso de San Fermín o por qué se dan otros casos en espacios de ocio. Si nos ponemos a repensar, se da porque recojo un poco la frase de ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este?, que es la frase detrás de la cual se gestionan muchas de las preguntas que le hacen a ella. ¿Y tú qué hacías a las 2 de la mañana? ¿Dónde ibas por ahí? ¿Qué hacías vestida? Como no es nuestro espacio la calle. El otro día para una conferencia estaba pensando que le voy a poner la calle y la fiesta también es nuestra, porque creo que es fundamental que las mujeres sigamos ocupando y ocupemos los espacios
de ocio y los espacios de fiesta. Algunos datos, por ponerlos en lo alto de la mesa, que son los datos que tenemos en torno a esa violencia. El personal sanitario y forense alertaba hace unos años sobre el aumento del 30% de delitos sexuales a mujeres jóvenes de 15 a 19 años por medio de la sumisión química. Esto se dijo en 2010, es decir, que ya hace unos años que se está hablando de esta problemática. También esta sumisión química, que hablamos de la común burundanga, pero hay otras más, se introdujo en 2010 en el Código Penal. Es decir, esto también está regulado. Otros datos más recientes, en 2014, los datos del Ministerio del Interior dicen que hubo 8.303 victimizaciones de delitos contra la libertad sexual, de las cuales casi 7.000 eran a mujeres. Y también 5.385 detenciones en torno a estos delitos y 5.000 y pico, 5.046 habían sido hombres. Por tanto, estamos hablando de una forma de violencia de género. A mí me ha costado muchísimo encontrar datos de estas agresiones sexuales que tengan sistematizadas las franjas de edad. Me gustaría ver dónde están esas franjas de edad, los chicos que hay que son agredidos sexualmente, qué franja de edad tienen, si son menores o no son menores. Es una información que yo no he logrado encontrar. Por tanto, expongo lo que veo, lo que he visto en las fuentes oficiales. Aparte de esas fuentes oficiales, también bebemos, nos enriquecemos de otros estudios que hay, y algunos de ellos en torno a la violencia sexual nos dicen lo siguiente. Uno de ellos, con población universitaria, el de SIGMA, dice que el 24,3% de las chicas universitarias que habían participado en esta investigación habían sufrido algún tipo de coerción sexual. 24%. La investigación de Krug afirmó que para una tercera parte de las adolescentes de su muestra, la primera relación sexual fue forzada. Gir afirmó o confirmó que el 17,9% de las estudiantes de su investigación habían sido forzadas a mantener relaciones sexuales por parte de sus parejas. Estamos hablando de en torno a más del 20% de chicas que están sufriendo esa violencia sexual y que, por supuesto, no están dentro de las estadísticas que estamos manejando. Pero otra de las problemáticas que tenemos cuando nos acercamos a la violencia sexual es de qué estamos hablando, qué es la violencia sexual, cómo la podemos definir. Pues hay mucha literatura en torno a esto. Yo os he traído algunos ejemplos. Por ejemplo, Ortega define dos tipos de violencia sexual. Dice que se define, uno de ellos serían las formas más o menos graves, que son fácilmente reconocibles, como es una violación, y después estarían formas más sutiles, que son en las que la víctima no sabe dónde está el límite entre lo que ella desea y lo que está haciendo. Aquí es donde hablamos de ese falso consentimiento. Voy a ir muy rápido. También Alberdi y Mata, en su trabajo de 2002, definía la violencia sexual. Decían que se establecía mediante presiones físicas o psíquicas que imponen relaciones sexuales no deseadas mediante coacción, intimidación o indefensión. Y que se llevaban a cabo este tipo de actuaciones, este tipo de presiones, mediante tres vías. La primera, las amenazas, tanto explícitas como implícitas, la coerción sexual por medio de presiones y la coerción personal por medio de estrategias de si no lo haces conmigo te abandono, si no lo haces te mato, o etcétera, o amenazas. También Hernández y González definían dos tipos de violencia sexual. La primera, que sería la coerción, que es la que realmente está más invisible, que es una forma de conducta sexual abusiva que se manifiesta a través de tácticas no físicas y que es independiente de los actos sexuales que deriven de ella. Por agresión sexual definen, implica el uso de la fuerza física, también con independencia de la actividad resultante de ella, si al final se llega o no se llega a una penetración o a un acto que la chica no desea. Estas mismas autoras hablan de que hay tres componentes que se repiten en la violencia sexual y en la coerción sexual concretamente, y van por orden de aparición. Casi todas las chicas que habían sufrido coerción sexual habían sufrido, el primer componente era la insistencia. Esto en adolescentes es, si no lo haces conmigo, hazlo conmigo. Es esa insistencia desde primera hora, y esto cuando damos talleres surge mucho, que las chicas se quejan de que los chicos las presionan mucho, insisten mucho, y a veces dicen, es que son muy pesados, siempre están que quieren hacerlo. Tú puedes decir que no,
Y las chicas, de hecho, muchas dicen que no, pero es que la insistencia es cotidiana y es una forma de coerción. También estaría el chantaje emocional, si me quisiera, lo haría, y la culpabilización a las chicas por no acceder a los deseos del chico. Estas se dan, como decía, por orden de aparición. Esto, una de las problemáticas que estamos encontrando, es que esto las propias chicas no lo saben detectar. Entonces, la formación, la sensibilización, el nombrar que esto es una forma de agresión sexual y de violencia sexual es fundamental para que ellas empiecen a verlo. Urruzola, en el año 99, una de las maestras de la coeducación en España, nos ponía una serie también de indicadores en torno a la violencia sexual. Y decía, es violencia sexual cuando una persona toca tu cuerpo sin tu consentimiento, es decir, cuando vas por un pasillo de un instituto y hay alguien que le ha dado por la gracia de tocarte el culo, y eso a veces no se denuncia, y es una agresión sexual, no lo estoy diciendo una denuncia únicamente jurídica, sino una denuncia social. Cuando una persona convierte una relación que en un principio es correcta en una agresión por la intencionalidad, el tono, el poder o la fuerza, cuando se insinúan o relacionan contigo a través de gestos que tú no deseas, como mandarte determinados WhatsApp que a mí no me apetece recibir, cuando alguien interpreta que un juego de seducción es una justificación para llegar a tu cuerpo sin que tú quieras. Cuando los chicos entienden que si tú has tonteado conmigo en un banco y yo quiero llegar hasta el final y el final se llama penetración y disfrute propio, tú no me puedes dejar así. Con lo cual entra la insistencia, el chantaje, la culpabilización. Cuando tú has aceptado una relación con otra persona, pero ella se pasa del grado en el que tú quieres llegar. Después hablaremos en el debate, y las compañeras también, de el no es no. Es que a veces cuando las chicas dicen que no, en el fondo quieren decir que sí. Eso es incierto. Cuando una chica dice que no, es que no. Y si una chica dice primero no, pero sigue con un juego de seducción con el chico, está acompañando a que ese juego de seducción es un sí enmascarado, pero el cuerpo dice que quiere seguir. Cuando una chica dice que no, es que no, y el cuerpo se paraliza. Y esto lo saben, pero no quieren entender que se ha roto la relación y que no van a llegar al final, que es lo que ellos quieren. Por tanto, cuando hablamos de agresión sexual, hablamos de dos formas de agresión: la agresión por fuerza y sin consentimiento, y la agresión por confianza y con un consentimiento que ahora valoraremos y que he denominado falso consentimiento. Dice Ana Rubio, una profesora de la Universidad de Granada, que la violación por confianza sería aquella que sucede cuando las jóvenes son presionadas para mantener una actividad sexual o una práctica sexual concreta, aunque en un principio haya existido cierto consentimiento por parte de ellas. Ahí una chica se siente presionada de que cuando entra, como decía antes, en un juego sexual con un chico, no tiene libertad de hasta dónde quiero parar. Por tanto, hablamos de dos tipos. El concepto de consentimiento se vuelve un concepto a analizar. Aunque la chica no diga explícitamente que no lo está consintiendo, yo soy de la postura de que sí. No tengo por qué decir que no para que tú entiendas que no lo estoy consintiendo. Hay dos tipos de consentimiento, uno que sería el libre y otro el falso consentimiento bajo amenaza, que aquí os lo explico, está dentro de la investigación Voces tras los datos del Instituto Andaluz de la Mujer. Y por consentimiento libre entendemos aquel que se decide sin coacciones, miedo y amenaza, y que lleva a la persona a realizar lo que realmente desea sexualmente. Sin embargo, el falso consentimiento es aquel en el que la persona lleva a cabo algo que no desea, pero no para ver si, bueno, lo voy a intentar, que no pasa nada. No, es que tengo una coacción, un miedo, una amenaza. Entonces no estamos hablando de que estoy dando un consentimiento libre, estoy coaccionada por la otra persona. Las chicas, la mayoría de las veces, aceptan por miedo. En breve, este mes, se va a publicar también en Granada una investigación que hice el año pasado, que era dentro del programa Irene del Ministerio, y era un programa sobre la violencia sexual y en adolescentes. Y claro, muchas de las chicas que se han visto dentro de una situación de agresión sexual, muchas de ellas argumentaban dentro de su narrativa que por miedo no sabían cómo salir de ahí, y al final decían, pues lo tengo que hacer, porque sé que si salgo de aquí, me voy o lo enfrento,
voy a tener una consecuencia mayor que el hacerlo. Pero todo esto, ¿por qué viene? Todo este espectro de agresiones sexuales y de formas de violencia sexual. Viene porque todavía tenemos unas causas estructurales y una socialización estructural de esta violencia sexual. Por ejemplo, algunas de las causas son la justificación de la irrefrenable naturaleza sexual masculina, que mitiga la responsabilidad del agresor, la idea de que las mujeres, y esta sale en las chicas y en los chicos a estas edades adolescentes, la idea de que las mujeres decentes no se tienen que mostrar deseantes, porque si fueras decente no te había pasado eso. Si fueses decente no te hubieses puesto esa ropa y no hubieses ido a las 2 de la mañana. Es decir, que a veces escuchamos entre la adolescencia, es que las chicas se tienen que dar de respetar. Esto es una cosa muy andaluza, dar de respetar. ¿Eso qué es? Es decir, no nos tenemos que dar de respetar. Yo me respeto mucho a otros ambientes, no me tengo que guardar para ser más respetada. Aquí el que tienes que respetar eres tú. La obligatoriedad de la masculinidad hegemónica de cuantas más mejor, que esto lo estamos viendo mucho en ese grupo de la manada. El hecho de que los hombres tienen que demostrar su masculinidad a través de esa sexualidad y del coito, y al final esa división de roles en el mundo sexual de que parece que las mujeres estamos en el polo activo, en el polo pasivo, perdona, ojalá, y los hombres en el polo activo, porque cuando una chica forma parte del polo activo, ya sabéis que dentro de un instituto es la que tiene mala fama, guarra, puta, etcétera. Otra de las cuestiones que siguen justificando y normalizando, pero sobre todo legitimando esta violencia sexual, son algunos de estos mitos. Y que están muy presentes entre la adolescencia. El primero es que la responsabilidad está en las chicas. Si no fuese así, mira cómo iba, como os decía antes, ¿no? La representación del hombre como un obsesivo sexual, es que siempre están pensando en lo mismo, y es que se le pone una chica desnuda por delante y no pueden evitarlo. Vamos a poner después un vídeo en este sentido para analizar este discurso. El encubrimiento del machismo. Dentro de esta investigación que os decía del Ayuntamiento de Granada, la mayoría de los chicos adolescentes piensan que el alcohol, chicos varones, piensan que el alcohol y las drogas son la causa de la violencia sexual, y que otra de las causas, la mitad de los adolescentes varones piensa que la forma de vestir de la chica es la responsable de esa violencia sexual. Con lo cual hay una justificación que sostiene estas agresiones. Y otra de ellas sería la de confundir, como os comentaba, la respuesta de las chicas, que yo sé que en el fondo ella quería, pero estaba deseando, ¿no? Esto construye esa configuración que os decía antes de las chicas decentes. Lo vimos en la investigación de Voces tras los datos. Ellos quieren una chica decente que no haya pasado por muchos chicos, pero parecen que ellos están ahí como eligiendo a las chicas que quieren. Y esa configuración del modelo de chica se define mucho por el plano sexual. La decencia no es una decencia como podíamos valorarla antiguamente. La decencia de ahora se evalúa en cuántos chicos se ha liado y qué es lo que hace la chica. Deben tener, por tanto, le dice la sociedad a las chicas, debéis tener cuidado con no situaros en una posición de riesgo, porque como te pongas aquí, en esta posición de riesgo, crías fama y después de ahí ya no puedes salir, ¿no? Saltarse la norma es mal visto por los chicos, pero también por las chicas de la misma edad. Pero estas chicas, que se tienen que mostrar como decentes, tienen una doble tesitura social. Por una parte, se les está pidiendo que sean eróticas, que sean sexy, que sean atractivas. Sin embargo, cuando lo son altamente castigadas. Es decir, viven en una ambivalencia de no sabemos dónde tenemos que estar. También una de las cuestiones que estamos viendo en este caso de San Fermín y en otros tantos es que la sexualidad, dice Raquel Osborne, las chicas han aprendido por prescripción social a justificar su deseo con amor. Pareciera que la única manera de que las chicas accedamos a mantener relaciones sexuales es mediante estrategias de enamoramiento. Si no estamos enamoradas, no podemos estar en ese plano sexual. No nos está permitido ese plano sexual porque ya no seríamos tan decentes. Quiero terminar con esta diapositiva. 4 de las dificultades o de los indicadores que dificultan que las chicas denuncien son, el primero, que muchas de ellas se sienten responsables. ¿Por qué? Porque la sociedad, a través de los discursos, las hace responsables o las sigue siendo responsables, y esto habría que cortarlo desde todas las instituciones y todos los ámbitos.
muchas veces tienen miedo a la reacción de su familia, porque una de las chicas de esta investigación que os decía comentaba que ella había sido violada hace un tiempo, estaba con una amiga en un río y vinieron 2 chicos y la violaron. Y me ponía detrás, pero por favor esto no se lo digas a nadie porque si se enteraran mis padres me castigarían. Otras tantas, cuando hablamos de violencia sexual en los institutos, te dicen, a mí me pasó esto, tú lo has denunciado, es que si mi madre o mi padre o mi familia se entera que yo lo he hecho, me castigan. Es que si se entera que yo le he mandado un vídeo y que él este vídeo lo ha compartido entre todos los compañeros, es que me quitan el móvil y me aíslan. Siempre es como el miedo a la reacción de la familia, lo cual está culpabilizando y victimizando a las chicas. Es decir, la posición de la familia ante este tema tiene que ser fundamental. Sienten muchas veces vergüenza de que salga a la luz, porque el tema de la violación, el tema de la sexualidad, parece que todavía tiene ese estigma de te han tocado, te han abusado, tú ya no eres decente encima. Y, por último, los agresores siguen teniendo apoyo. Siguen teniendo apoyo, lo seguimos viendo en el caso de los Sanfermines, lo seguimos viendo en los grupos de WhatsApp de estos chicos y lo seguimos viendo en algunos de los escritos que están saliendo en torno a este tema, ¿no? Y esto era un poco lo que quería plantear rápidamente para que después, si queréis, sigamos profundizando. Último, que esta reflexión no me la quería dejar y con esta termino. Como decía, no debemos de educar a las chicas a que se guarden, a que tengan cuidado con la estética, cómo van vestidas. Debemos de educar a los chicos a no agredir. Esto es fundamental. No deben las chicas andar con cuidado, deben andar con libertad. No podemos meterles más miedo a las chicas. La calle, los espacios son nuestros también y esto es fundamental. Gracias. ¿Te quieres sentar aquí? ¿Ves? Muy bien. Muchas gracias, Carmen, por esa clave para poder ver e interpretar ese discurso público y no poner el énfasis en la vestimenta de las chicas, sino desde luego darnos claves para cambiar el prisma de análisis fundamental para evitar esa culpabilización de las chicas. A continuación le paso la palabra a Isabel Luna Gómez, licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla, pero también tiene una formación complementaria y ella es experta universitaria en criminología y en políticas públicas desde la perspectiva de género, especialidad en violencia de género, ambas por la Universidad de Sevilla, además máster en sexología por el Instituto Andaluz de Sexología y Psicología y tiene una amplia y dilatada experiencia laboral. Así ha sido y es actualmente coordinadora regional del Programa de Atención Psicológica a Mujeres Adolescentes Víctimas de Violencia de Género en el Instituto Andaluz de la Mujer. Ha sido también psicóloga de este programa, terapeuta de psicología en personas adultas y adolescentes, terapia, formación y asesoramiento en materia sexual, coordinadora del Máster de Psicología Clínica y de la Salud del Centro de Psicología, Sexología y Género Amara. También ha trabajado como consultora y asistencia para la atención del teléfono de información sexual para jóvenes del Instituto Andaluz de la Juventud, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para la Prevención y Atención de Mujeres Maltratadas. Además, también ha trabajado en el Centro de Orientación Psicopedagógica Coeduca. Como pueden ver, mucha formación, mucha experiencia y, desde luego, bueno, pues estamos también deseando que, en este caso, que Isabel pues nos cuente precisamente sus 20 minutos para hablar de esa comprensión del fenómeno y la reflexión sobre nuevos modelos de intervención ante esta nueva realidad y, desde luego, cómo tenemos que dar un cambio en el abordaje educativo desde la propia ética sexual y también, como no, del propio concepto del amor fundamentado, como ya hemos terminado con Carmen, en esa dignidad, en esa libertad e igualdad de nuestros chicos y de nuestras chicas. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, yo os agradezco muchísimo que estéis aquí desde las 4 de la tarde. La verdad que, Carmen, me ha gustado muchísimo tu intervención, porque es verdad que ha reflejado la vivencia cotidiana que tenemos las personas que trabajamos en violencia de género y sobre todo con la adolescencia.
En vista de que tengo 20 minutos, que he estado mucho dándole vueltas a ver cómo en 20 minutos que cuento que sea realmente relevante, y había muchas cosas que me interesaban. En principio os voy a comentar, os voy a situar el programa en el que soy coordinadora, os voy a comentar un poquito cómo funciona, después qué conclusiones hemos sacado a través de la experiencia práctica, de los relatos, los discursos de las chicas a lo largo de estos años de experiencia en el programa, y por último, bueno, una propuesta sobre qué hacer con esta realidad que sufrimos, ¿no? Bueno, el programa de atención a mujeres víctimas de violencia de género comenzó en octubre de 2012. El Instituto Andaluz de la Mujer lo pone en funcionamiento a través de la entidad de AESIN, que es la Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer, y desde entonces hasta ahora hemos atendido alrededor de unas 400 chicas en toda Andalucía. En principio, aunque este dato a lo mejor no puede parecer muy relevante, la verdad es que con la realidad que nos hemos encontrado, esperábamos encontrarnos con las primeras manifestaciones de la violencia. De hecho, uno de los objetivos cuando se puso en marcha era, porque teníamos la experiencia a través de la historia de vida de las mujeres adultas, que las primeras manifestaciones de violencia comenzaban en la época de noviazgo, y se entendía que lo mejor para prevenir que esa relación abusiva se instaurara en el tiempo, con todas las consecuencias negativas que tiene y la dificultad de rescatar a esa mujer cuando lleva pues bastantes años instalada en ella, pues la importancia de empezar a trabajar desde la prevención con edades más tempranas. Y también se pensó hacer un programa específico para adolescentes porque, como bien sabéis, la adolescencia tiene unas características bastante especiales por su edad, porque están en una constante experimentación de roles. Bueno, comentaros que las destinatarias que empezamos a atender son menores de edad, de 14 a 17 años, pero sí es cierto que nos estamos encontrando a chicas, nos están llegando al programa bastante más pequeñas, con 12 y 13 años, que ya han tenido, que están en sus primeras relaciones de pareja, porque además se dan casi todas casi todas, no todas, en el contexto de relaciones amorosas. Pueden incluirse en el programa, hayan sufrido o la estén sufriendo en ese momento. Muchas de las chicas nos llegan no tan solo porque la están padeciendo y las familias nos las traigan, sino porque una vez que han conseguido romper el vínculo, las consecuencias negativas que han tenido han supuesto incluso mucho más, una violencia mucho mayor y unas consecuencias mucho más llamativas, ¿no? Yo he tenido incluso chicas que por 2 semanas de salir con una chica con 14 años, por 2 semanas de salir con un chico, que además era el prototipo de chico malote, pues sufrió 1 año de acoso. A las 2 semanas ella vio que cuando empezó a prohibirle, pues no quiero que te pongas esas mallas, no quiero que hables con tal chico. Esas 2 semanas de relación le supuso un año de acoso, un cambio de clase y casi un cambio de instituto, porque la desvinculación, no le permitía ningún tipo de desvinculación. También vamos a ver la gran importancia que tienen las chicas, por ejemplo, el tema de las redes sociales, las dificultades que tienen en la ruptura, porque no es tan solo que yo decida romper, sino qué difícil se hace el duelo en una chica joven cuando constantemente me están llegando noticias de dónde está, con quién está. Yo puedo mirar continuamente dónde está, con quién está. Él me manda mensajes subliminales a través de las redes sociales. Entonces, hay unas características de la violencia de género en adolescentes que requieren una especial atención, porque son nativos digitales, y la gente que tenemos un poquito de más edad nos cuesta, pero tenemos que hacer el gran esfuerzo de reciclarnos en este sentido, ¿no? Bueno, para incluirse en el programa no es necesaria denuncia, como os hemos dicho, y bueno, ¿cómo llegan? Generalmente el grueso de las derivaciones vienen de mano de la familia,
pero cada vez pues estamos consiguiendo que otros recursos, bueno, por supuesto no llegan por los centros provinciales de la mujer, por los recursos más especializados, los PIN, los CIN, pero también por otros que puede ser desde la Fiscalía de Menores, asociaciones, o sea que nos llegan cada vez de más profesionales. Antes que se me olvide, comentaros, bueno, un saludo desde aquí a mi equipo, que son estupendas y maravillosas. Trabajar en este tema de la violencia con género con las adolescentes es un tema bastante duro, tiene mucho sufrimiento, pero también es verdad que tiene una capacidad de recuperación muy interesante. Y después, pues, bueno, una capacidad de dar amor muy potente. Revitaliza trabajar con jóvenes y yo con las chicas jóvenes, con los jóvenes en general, y desde luego que es una recomendación para todo aquel profesional que se esté pensando pues empezar a trabajar en esta línea. El equipo está formado por una persona responsable en el Instituto Andaluz de la Mujer, que es Juan Ignacio Paz, 8 psicólogas, 8 terapeutas que están ubicadas en cada una de las provincias de Andalucía. Yo tuve la suerte de empezar como psicóloga, con lo cual estar en la trinchera también te da una información bastante interesante, y desde hace más bien poquito tiempo, pues ya estoy ejerciendo la labor de coordinación. Ahí se la podemos pasar. Bueno, las derivaciones, este es el último puntito así más importante. Pues todas las derivaciones llegan al centro provincial, que generalmente desde el centro provincial son valoradas las chicas junto con sus familias. Generalmente la primera valoración suele venir por el equipo psicológico, nos las derivan al programa y las chicas tienen un número determinado de sesiones psicológicas donde se marcan unos objetivos terapéuticos que, cuando más o menos se cumplen, alrededor de unas 7 sesiones, pasarían a las sesiones de psicoterapia grupal. El éxito que tiene, hay una gran adherencia al programa, porque el éxito del programa estriba mucho en este punto. Es muy importante la vinculación con la terapeuta, con la psicóloga, pero es verdad que la terapia individual no aporta la importancia que tiene el apoyo grupal, porque son chicas que se encuentran muy solas, que el agresor las ha aislado completamente, están aisladas de su grupo de iguales y de su familia, y cuando llegan al programa son como una hoja en blanco, por decirlo así. Y es importantísimo para su recuperación que las chicas comprueben que hay otras chicas que han pasado por su misma situación y vuelvan a generar redes de apoyo, ¿no? Voy a beber un poquito de agua. Otra de las cosas más importantes del programa es la atención que se hace en la orientación a la familia, porque el grado de implicación de la familia va a determinar, eso sí lo tenemos muy claro, el proceso de recuperación de la chica, en tanto en la concienciación de la violencia de género como en la ruptura con el agresor, o también va a influenciar muchísimo el tema de las recaídas y las vueltas. La familia, por mucho que lo avisamos, ¿verdad, Noelia, que ella también lo sabe? Una de las situaciones que peor llevan son las recaídas, porque la violencia de género en adolescentes, la ruptura, sí es verdad que se diferencia al no suelen tener hijos, no hay convivencia. La ruptura y reconciliaciones son como muy rápidas y muy numerosas. Entonces, cuando llegan los padres los padres y las madres llegan con su hija muy angustiados y al cabo del tiempo la chica consigue romper con el agresor, siempre avisamos a la familia, ¿verdad? Es posible que esto suponga una recaída. Ellos parece que lo entienden, pero cuando ocurre, pues la verdad que genera mucho sufrimiento. Y tenemos que entender que el proceso es de caída y recaída, y aquí estamos para cuando de verdad se consiga el empoderamiento necesario de la chica. Bueno, como os comentaba antes, ¿por qué se necesitaba un programa específico de adolescentes? Bueno, pues empezar a trabajar con un modelo desde el punto de vista preventivo, y porque la adolescencia tiene algunas características diferentes a la edad adulta, ¿no? Por la falta de experiencia, la no convivencia. Sí es cierto que idealiza muchísimo al otro. Hay una idealización muy fuerte de la pareja, porque no hay pruebas de realidad, como decimos los psicólogos, la psicóloga en este caso, ¿no? No podemos contrastar con la realidad, que no es tan perfecto como él me cuenta, ¿no?
Bueno, hay otro tema también muy importante que es el grupo de iguales, porque sí hemos comprobado que cuando la chica está rodeada de un grupo de iguales, en referencia a lo que tú comentabas antes de la importancia, ¿no?, del contexto, que apoyan la violencia o que la normalizan, eso le dificulta mucho a la chica para salir de la relación. Y generalmente lo que nos estamos encontrando es que o cambiamos al grupo de iguales o sacamos a las chicas, y lamentablemente al final, en la mayoría de las ocasiones, la chica es la que tiene que salir del grupo de iguales para comenzar con una nueva vida, ¿no? De la experiencia que hemos adquirido durante estos 4 años, que la verdad que era un poco como un observatorio a ver lo que nos encontrábamos, había como 2 sorpresas bueno, 2 sorpresas, pero no lo son tanto. Yo diría como 2 elementos muy importantes, que tú ya habías comentado uno antes, que era una invisibilización y una normalización de la violencia en todas sus categorías, pues la verdad que resultaba un poco pasmosa, ¿no? Cuando nos llegan las chicas, nos encontramos con manifestaciones de la violencia, pero de todo tipo, y a lo mejor incluso en relaciones que de 2 y 3 meses ya aparecen todos los tipos de la violencia, la física, la psicológica, la sexual, incluso hasta la económica. Fijaros que hasta que con el dinerillo que puede llevar un adolescente, pues incluso hasta ni siquiera de su propio dinero puede disponer en algunas ocasiones, ¿no? De psicológica, por supuesto, la violencia es el 100%, sobre la física tenemos en torno a un 70 o 75%, y sobre la sexual es el universo por explorar. ¿Por qué? Porque es muy difícil evaluar esta violencia, en tanto que incluso habiéndola sufrido de forma explícita, las chicas las van a negar. Las niegan porque suponen una vergüenza, y cuando es sufrida de una forma no tan explícita, pues la tienen absolutamente normalizada dentro de su vida cotidiana y no son capaces de detectarla, ¿no? Hay una diferencia también con la adolescencia entre adolescentes y la violencia de género en adolescentes y la de adultos, que se hace mucho más en público, porque no tienen no tienen una convivencia, con lo cual sí es importante la concienciación social, que no son peleas de niños, como se dice mucho, ya están discutiendo, son peleas de niños, bueno, es que con esta edad pues que no se controla bien los impulsos, o es que bueno, habrá bebido unas copillas porque bueno, están experimentando y tal, no. Es una responsabilidad importante que si vamos paseando por la calle estamos viendo a 2 jovencitos, un chico y una chica, en actitudes violentas, que el chico le está gritando, o la tiene, se ve amenazas, o la tiene, pues que intervengamos, porque muchas de las familias que nos han traído a sus chicas se han enterado de la relación de violencia que tenía su hija porque se la ha traído una persona extraña a su casa, o porque ha sido la persona extraña la que ha llamado a la policía directamente. Y a partir de ahí ha sido consciente de la violencia que estaba sufriendo su hija y que no tenía ningún tipo de conocimiento. Porque sabéis que en la adolescencia es otra etapa característica en la que yo a mi padre y a mi madre no le cuento nada, porque además ellos no entienden mi vida. O sea, hay una separación y un descrédito a lo que mis padres opinan sobre mi propia vida. Bueno, los nuevos instrumentos de la comunicación, como ya sabemos, tienen mucho protagonismo. Hay un control férreo absoluto sobre dónde estás, con quién estás, mándame fotos, el geolocalizador y, bueno, todo tipo de herramientas que yo me he ido enterando que existían, pues no sé, desde pues el programa espía del WhatsApp, que el novio se lo instala y sabe cuántas veces se conecta, a qué hora se conecta. O sea que hay una serie de instrumentos que también al mundo adulto muchas veces se nos escapa, pero que ellos están puestísimos. De cómo utilizarlo. El ciclo de la violencia también se completa con una rapidez pasmosa, porque en una semana pues puede circular pues varias veces, ¿no? Y eso procurar muchas rupturas y vueltas a reconciliaciones. Bueno, y si la primera característica importante era la invisibilización, de repente encontrarnos que había una normalización absoluta, pues la segunda característica, que es la que yo quería hablaros más esta tarde, era el alto número de violencia sexual en todas las manifestaciones, ¿no? Y el papel que tienen fundamental las tecnologías de la información y de la comunicación. Bueno, ya Carmen lo ha comentado también, pero a mí me parece fundamental el ver que las adolescentes tienen, yo lo llamo el caos. Es un caos mental tremendo, porque no saben dónde situarse. Ellas han nacido
en el discurso de la igualdad real. A mí desde pequeña mi madre y mi padre me han dicho que yo soy igual que mi hermano y tal. Y además que se han hecho muchos esfuerzos también desde los poderes públicos con ciertos programas, bueno, pues en formar en igualdad, ¿no? Esto combinado con que hay una fuerte interiorización de los mitos románticos, con otros disfraces, con otras formas de presentarlos, pero sigue existiendo ese doble mensaje. Por un lado te estoy diciendo que tú eres libre, que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero por otro lado te voy inoculando las viejas creencias con otra forma mucho más moderna, ¿no? Yo he puesto aquí el retrato de esta princesa guerrera, porque estas chicas no se han educado con las primeras princesas de Disney, sino con la segunda generación, ya vamos por la tercera, pero las mías se criaron con la de la segunda generación. Y la reactividad es una característica muy importante que yo quería comentaros, porque cuando no se entiende o no se sabe la diferencia que hay cuando se es adolescente y se es víctima de violencia de género en este discurso dual, desde fuera se puede confundir con una violencia bidireccional. Os cuento. A ver, si a mí me han educado en la igualdad y yo soy igual que un chico, yo comienzo a salir con un chico y este chico a las 2 semanas me está diciendo, porque al principio no, pero a las 2 semanas, que ya es mucho, para un adolescente o al mes, ya empieza a decirme que no le gusta que yo tenga amigos o siga a chicos en el Instagram y me lo va a prohibir. Yo voy a intentar con el diálogo que él entienda que es una tontería, que él no tiene que estar celoso conmigo porque yo lo quiero con toda mi alma. Pero como no lo voy a conseguir, ¿cuál es la estrategia para buscar la igualdad? ¿Cuál se os ocurre? Hacer lo mismo. Me lo prohíbe, yo lo prohíbo. Desde fuera, ¿qué estamos viendo? Es que hay que ver cómo está la juventud, es que si él es mamón, es que no, porque además las celosas están mucho más castigadas socialmente, porque no cumplen el papel. Entonces, desde fuera eso ocurre desde los celos hasta lo típico de que él me ha empujado o lo empujo yo. Esta reactividad es verdad que termina por desaparecer, porque ella es una princesa guerrera, tiene que defenderse, pero llega un momento en que se desactiva, porque la escalada es tan grande que por mecanismos de dependencia emocional, porque las mujeres no estamos entrenadas para defendernos en el fondo, porque tenemos un discurso formal, pero no del todo introyectado, por decirlo así, y está muy mal visto, está muy castigado socialmente que una chica se defienda. Entonces volvemos al caos, una locura. Por un lado le decimos, os tenéis que defender, pero cuando te defiendes te castigamos. Cuando la chica entra en esta dinámica, además es más difícil salir, porque ella dice, no, si es que él me escupió, yo también, yo soy igual de violenta. Con lo cual la culpabilidad también hace un menoscabo en sus estrategias para poder romper la relación. No sé cómo voy de tiempo, no sé si me voy... 5 minutos, 4 minutos. 5 minutos? Sí. Dios mío. Bueno... hay 2 mitos fundamentales que hacen muchísimo daño, pero no son... Yo hablo de la ceguera adulta, porque yo quería transmitir sobre todo, las adolescentes muchas veces se habla en cierto tono, a ver, ¿cómo digo?, crítico con la adolescencia. La adolescencia es una esponja de lo que nosotros le estamos ofreciendo. Y hay 2 mitos muy adultos que le llegan, que es el de amor de pareja como la mayor fuente de felicidad, que si pudiéramos desmontar nada más caerían mucho. Yo creo que es un mito fundamental, ahorraríamos en energía. Y el sexo como parte central de nuestras vidas. Voy a pasar, los mitos del amor romántico, que no les voy a contar porque vosotras y vosotras ya lo sabéis perfectamente. La novela romántica, antiguamente, las novelas de Corín Tellado, ¿verdad? Yo he traído este trocito para que veáis, por ejemplo, cómo el amor es predestinado, ¿no? Es una novela de Corín Tellado. Cuando nos decían, no temas, murmuré, nuestro destino es estar juntos, me sentí repentinamente sobrepasada por la verdad de mis propias palabras, en fin, por siempre, si tenéis la... Yo no lo voy a leer porque tengo mucha prisa y me pongo muy nerviosa, pero... la novela romántica antigua, ¿verdad? Bueno, lamento deciros que esto no es de nada antiguo, esto forma parte de Amanecer, saga Crepúsculo, donde aparecen, yo hablo de los disfraces del patriarcado, aparecen de nuevo porque
es que la inercia cultural es muy potente. Necesitamos de creadores y creadoras que vayan en contracorriente, porque si no volvemos a reproducir esta mitología, ¿no? Y además que son productos que están especialmente hechos para ellos y están muy bien hechos y calan hondo, porque si os fijáis, Bella, que es la protagonista, es una chica que se enamora perdidamente de, además, un señor que tiene 100 y pico de años, por cierto, un viejo, muy guapo, pero un viejo, yo no tengo nada en contra de las personas mayores, pero vamos, que hay una gran diferencia de edad y que, por cierto, no es humano. Es un animal que en cualquier momento puede acabar con su vida. Ella lo abandona a todos, sus amigos, su familia, su trabajo, y se va a vivir con él. Y como no me va a dar tiempo, yo quería hablar mucho de esto, pero yo venía una tarde de hacer mi terapia de grupo con mis chicas y resulta que cuando llego y termino de cenar habían puesto Amanecer segunda parte. Digo, uy, esta es la ocasión, no me la había dado tiempo de leer, de verla, y la vi. Y bueno, pues me cogí un mosqueo tremendo, porque dije, todo el trabajo que estamos haciendo se va al garete, porque, bueno, desbancó a lo imposible en taquilla. Yo no sé qué capacidad recaudatoria tuvo, pero el libro se ha vendido 3 millones de ejemplares, que eso es una barbaridad, y resulta que en la primera noche de, no sé, ¿quién la ha visto? Yo no. ¿Alguien que tiene hijos o hijas adolescentes? ¿La han visto? Sí, ¿no? Bueno, pues Bella se casa virgen, porque se casa virgen, y en la primera noche, cuando amanece, comprueba que, claro, como él tiene una fuerza, él no es humano, tiene una fuerza irrefrenable, pues cuando ella se levanta feliz, por cierto, está llena de moratones, ¿vale? Y hay una aceptación y una normalización de que, fijaros qué potente es el mensaje, la violencia en la sexualidad como algo normalizado para conseguir el amor, además, ¿no? Entonces yo pensé, Dios mío, bueno, me entraron ganas de llorar, cuánto trabajo cuesta ir contracorriente, ¿no? Pero no perdamos la fuerza que podemos. Y el otro, bueno, hay otro de los mitos importantísimos, es el sexo como parte central de nuestras vidas. Nos quejamos que si las adolescentes están muy sexualizadas, sobre todo el cuerpo femenino, porque eso es lo que nos mandan los mandatos, ¿no?, de género. Pero el mundo adulto es que ahora resulta que ya la sexualidad forma parte, antes estaba en una esquinita, pero ahora la hemos puesto en la parte central de nuestras vidas. Ahora, bueno, como la alimentación y el deporte, es importantísimo. Y entonces, pues, sirve para todo, fortalece el corazón, quitar la celulitis, reduce grasa, te relaja, mejora el sistema inmune. Entonces, de repente nos hemos encontrado como con la sexualidad en medio, con un importante negocio que nos ha metido la pornografía en nuestra casa, a nuestros niños y nuestras niñas con edades de 11, 12 años, que cuando tienen el primer móvil y acceso a Internet, porque aunque no la busquen, la encuentran, la pornografía los encuentra, y ya entendemos el papel que tienen las mujeres en la pornografía. Que bueno, que su cuerpo no es suyo en realidad, ¿no? Toda esta mezcla que os he contado como muy rapidito, pues bajo un modelo de educación sexual que viene del modelo médico preventivo, que es muy antiguo. Los profesionales de la sexología estamos un poco agobiados con porque es el que se ha utilizado desde el punto de vista sanitario, que es importante, que es necesario, pero que es el de prevenir embarazos y infecciones de transmisión sexual, pero no se está educando en otros aspectos tan importantes como puede ser la ética en las relaciones sexuales y amorosas, donde se primen principios tan básicos como el de igualdad, el principio de la importancia del consentimiento, del cuidado mutuo, del placer mutuo. Aquí hablo sobre la importancia en dónde se forman. Claro, ese mensaje desde este modelo médico preventivo que solamente asume el mensaje desde el miedo, los chicos y las chicas, bueno, el del miedo sobre todo a las chicas, porque ten cuidado con los chicos, ya sabes a lo que van, el embarazo y tal, cuando quieren saber qué es aquello tan bonito que ocupa la parte central de nuestras vidas y resulta que lo único que le estamos hablando es de riesgo, ¿dónde van a buscar cuando quieren conocer el placer? Al porno. Corto, ¿no? Yo me imagino a las chicas, como antes comentaba Carmen, en una cuerda floja entre los dos modelos. Si soy activa y sexy, mi grupo de iguales me devalúa, mi familia también me devalúa, y si soy pasiva y recatada, pues también me devalúan porque soy una beata y tengo muy poco éxito social, ¿no?
El concepto de nuestras chicas, pues obligatoria. Las chicas llegan a las relaciones y saben que para que de verdad sea una relación como vela, para que sea de verdad buena, pues tienes que estar consagrado con la relación sexual, por supuesto coitocéntrica, de penetración, no se contempla otro tipo de relación sexual. Tienen un gran desconocimiento sobre su cuerpo, porque a muchas de ellas ni siquiera les ha brotado el deseo. Porque como además las mujeres solemos elegir a chicos más mayores, pues si tenemos 13, 14 años, a lo mejor no tenemos ese deseo tan despierto, nuestro deseo va a aparecer de forma gradual, pero nos viene impuesto desde fuera. Está muy enfocada al placer masculino, se sigue viendo al hombre como experto, es el que entiende, con lo cual yo me dejo que él me va a enseñar, porque yo todavía no sé. Y una de las características más importantes, que era el deseo sexual de los chicos como instinto. Esta creencia me parece maléfica, porque es de la básica, que incluye que si yo he empezado a mantener relaciones sexuales, si yo lo caliento, no puedo parar. Y es una de las creencias con las que tenemos que luchar. La dinámica de la relación, pues desde el comienzo no hay unos comportamientos violentos explícitos, pero sí maniobras para centrar el dominio. Después ya las conductas son llamadas violencia física y psíquica, y después la tercera parte, que aparecería la física y la sexual. Muchas veces aparece la sexual antes de que la física aparezca, o sea que no va en este grado, ¿no? El inicio, pues como lo hemos comentado, yo hago 3 preguntas aquí, que tampoco me va a dar mucho tiempo, pero para después las comentamos en el debate, que si yo me empiezo en mis relaciones sexuales y como demostración de amor o prueba yo tengo que mantener relaciones sexuales de penetración, ojo, porque las demás no tienen valor, ¿eso es consentimiento libre? Si yo mantengo relaciones sexuales para que mi chico no se enfade conmigo, para que no me deje, porque además yo ya estoy instaurada en una dependencia emocional, ¿eso es consentimiento libre? Es muy importante. Y bueno, y el último escalón, que es el sexo no consentido. Los nuevos instrumentos, que ya los conocéis, que es el sexting, no se les puede prohibir constantemente a las chicas, no hagas fotos. Es que con este tipo, no mandar fotos, es la prohibición siempre a las chicas. Con este tipo de mensajes desde el mundo adulto, lo que conseguimos es que las chicas no nos den crédito. Es que son muy mayores, no entienden que nosotros nos comunicamos de esta forma y que es una práctica bastante normalizada entre ellos y ellas. Vamos a explicarles si lo tienen que hacer, si lo van a hacer, cómo hacerlo con el menor riesgo posible, pero desde la prohibición entendemos que no funciona. Bueno, la importancia de... Os había puesto un vídeo que no os voy a poner. Bueno, y como el tema del consentimiento también es muy difícil, no el tema o la dificultad estriba en las chicas menores, en las familias, sino muchas veces incluso desde los poderes públicos. Bueno, pues hemos visto esta campaña, yo he puesto este ejemplo porque, fijaros, no es no para evitar situaciones incómodas, pero en el parrafito más abajo, bueno, ahí pone para evitar situaciones incómodas las cosas claras desde el principio. O sea, como desde las instituciones muchas veces tenemos esta doble invisibilización, ¿no? Y volvemos a caer en el mismo mensaje. La de al lado es la respuesta que le hicieron los grupos feministas y fueron pegando carteles al lado, es no aún con las bragas bajadas. Y bueno, los indicadores de la sexualidad, pues toma repetida de píldoras postcoitales, aborto de repetición, infecciones de transmisión sexual, lo digo por los profesionales sanitarios que estén trabajando con la adolescencia, y por supuesto una relación asimétrica de por sí. Es imposible que haya unas relaciones sexuales libres. Algunos derechos, que esto no lo vamos a hacer, y ya por último, bueno, pues ¿cuál es la propuesta? Un poco, pues, hablar de ética es reconocer que necesitamos una serie de valores, de normas, de deberes, ¿por qué no? Las relaciones sexuales, no, porque no lo van a tener, y amorosas, bueno, después lo vamos a debatir también, desde unos principios que yo considero importantísimos, que es el consentimiento, la igualdad, la lealtad como forma de no engaño al otro, declarar mis verdaderas intenciones sobre el por qué quiero yo mantener una relación sexual o amorosa con esa persona, y el cuidado de la salud. La negligencia sexual como otro de los factores que detectamos en los chicos agresores, ¿no? No consienten ponerse el preservativo porque es de guarras. Si solamente mantienes relación sexual conmigo, no hace falta que nos pongamos preservativo. Es como una demostración de amor, con todas las consecuencias que puede, porque claro, ellos sí pueden mantener relaciones fuera de la pareja, ¿no? Bueno, y yo creo que ya me he pasado muchísimo, lo lamento. Muchas gracias.
tanto tiempo. Bueno, muchas gracias, Isabel. La verdad que nos hemos pasado un poquito, pero como estaba siendo tan interesante y el público estaba tan atento, por eso no he querido yo quedar de mala de la película, a continuación y por último, en este caso, si currículum y profesionalidad y experiencia tenían tanto Carmen como Isabel, Noelia, que es la que va a hablar a continuación, pues voy incluso a resumir su magnífico currículum y su buena trayectoria. Ella es licenciada en Psicología, máster en Intervención Social y Criminalidad en Menores, máster en Sexología y Terapia de Pareja, experta en Psicología Forense y Penitenciaria. En su experiencia profesional, ella es psicóloga, comienza como psicóloga en la Fundación Márgenes y Vínculos, en el programa de evaluación y tratamiento de menores de víctimas de abusos sexuales, pasa por diferentes sedes, desde Algeciras, Granada y Cádiz. Ha sido colaboradora del Instituto de Medicina Legal de Cádiz, tutora de prácticas del Máster de Orientación y Evaluación Psicoeducativa de la Universidad de Cádiz, tutora de prácticas del Máster de Integración Psicológica en contextos de riesgo, también de una universidad de Cádiz. Yo que como soy de Cádiz, pues, en fin, estas cosas a una le enorgullece, ¿verdad? Ha participado en multitud de ponencias de diferentes aspectos y actualmente es psicóloga en el programa de atención psicológica de mujeres adolescentes víctimas de violencia de género, también un programa del Instituto Andaluz de la Mujer, y ella nos va a hablar y va a tratar sobre ese circuito legal y jurídico por el que debe pasar una mujer que denuncia violencia sexual dentro de la pareja, con ese objetivo prioritario de disminuir en lo posible la victimización secundaria, así como analizar aquellos aspectos que afectan a la credibilidad del testimonio de nuestras chicas. Así que, Noelia, tuya es la palabra. Gracias. Bueno, para empezar, me gustaría daros las gracias primero a la organización por invitarme y por organizar este congreso, que me parece un foro maravilloso para que podamos actuar en este tipo de contexto, ¿no? Mi exposición es un poco más teórica, por así decirlo, porque me ocupo de los aspectos más legales, jurídicos, forenses, pero bueno, voy a intentar ser lo más escueta posible porque nos interesa pasar a la parte más práctica. Bueno, un poco para conceptualizar un poco las leyes y el marco legal en el que nos estamos moviendo, que sería pues las leyes que ya todos conocemos de protección del menor, de las medidas de protección para la violencia de género, también el Estatuto de la Víctima, que esta mañana se ha hablado de él, y de la Circular 3/2009 de protección de los menores víctimas y testigos, que luego más adelante os comentaré el por qué lo he querido señalar. Luego, la violencia sexual a nivel legal, hay una modificación que se hizo en 2015 que me gustaría reseñar, que es la edad de consentimiento legal sexual en España es ahora de 16 años. Anteriormente a esa reforma teníamos la edad más baja de toda Europa. Esto no pasa. No pasa. Ahí va. Bueno, en vez de poneros todo el artículo del Código Penal completo, que ya todos conocemos seguramente, pues simplemente he querido diferenciar el abuso sexual de la agresión sexual a nivel legal. Las puntualizaciones más importantes, ¿no? Que el abuso sexual es un contacto no consentido, que puede ser con acceso carnal o no, y la agresión sexual igualmente, no consentido. Este sí hay uso de violencia e intimidación y puede ser igualmente con acceso carnal o no. Mi compañera Isabel ya ha comentado anteriormente que las nuevas formas de violencia sexual que estamos visualizando ahora mismo, entre ellas el sexting y la sextorsión, sí que es verdad que el sexting no es una práctica que esté dentro del Código Penal actualmente, la sextorsión sí, evidentemente, porque es la herramienta a partir de la cual se lleva a cabo el chantaje y el sometimiento de las menores que acceden a compartir pues, los materiales tanto fotográficos como de vídeo que mandan a las que por entonces eran sus parejas, confiando con toda su buena intención y finalmente al final se convierte en una herramienta de control. Si me dejas, este vídeo que me mandaste cuando estábamos tan bien y tan felices, lo voy a colgar en YouTube y todo el mundo lo va a poder ver.
Bien, hemos hablado un poco sobre el consentimiento viciado. La parte que a mí me ha tocado es hablar de los vicios del consentimiento, que sería así, es tal y como aparece en el marco legal. Y bueno, la descripción que más o menos he podido hacer, porque he encontrado diferentes descripciones y quería una que fuera lo más entendible posible, porque el lenguaje jurídico muchas veces es algo inaccesible. Y bueno, sería todo hecho manifiesto o actitud que anula o restringe la plena libertad o el pleno conocimiento con que debe formularse una declaración. Se manifiesta normalmente a través del dolo, el error, la intimidación, la amenaza y la violencia. Abajo he colocado un ejemplo para diferenciar un poco, digamos, el consentimiento viciado que se puede ver en las señoras, ¿no?, que han sido víctimas de violencia de género y de violencia sexual, y lo que encontramos nosotras en la consulta con las adolescentes. Lo primero sí que sería algo más claro, sería una amenaza, ¿no? Por lo tanto estaría dentro de los vicios del consentimiento. Sin embargo, lo que nos cuentan nuestras niñas es si no lo hago con él es que me deja por otra. Vale, es un chantaje, pero es un chantaje emocional realmente, no estaría dentro del marco legal, sería complicado, ¿no? Los tipos de relaciones sexuales que las chicas nos diferencian cuando empezamos a indagar un poco acerca de, oye, ¿qué tal las relaciones sexuales?, ¿no? Siempre dicen, pues normales, ellas siempre contestan así. Luego cuando te pones a indagar un poquito más sí que encuentras otro tipo de respuesta, ¿no? Me acuesto con él porque es mi novio, lo entienden como el débito conyugal, ¿no?, que existía anteriormente. Me acuesto con él para que no se enfade y se calle y así pues me deja tranquila. O bien, bueno, pues esa vez yo lloraba, no quería y él aún así continuó. Eso sería ya pues, lo más flagrante, lo más claro, ¿no?, que nos encontramos. Un resumen, que finalmente no acceden libremente. Lo que nosotras nos encontramos en la práctica, en las consultas con las niñas, son relaciones sexuales de riesgo, no utilizan protección porque ellos dicen que no sienten nada o que les aprietan, porque claro, son muy machos y entonces a todos les aprieta. Y lo que decía mi compañera, ¿no?, que evidentemente si tú quieres utilizar preservativo conmigo, ¿qué pasa? ¿Es que me vas a pegar algo malo? ¿Que con quién más te estás acostando, no? Suele mediar el chantaje emocional, efectivamente. Es que ¿qué pasa? ¿Es que ella no me quiere? Los mitos suelen estar muy presentes y además los aceptan como unas verdades absolutas. Lo de la masculinidad, el deseo masculino irrefrenable es algo que ellas lo defienden categóricamente en las sesiones de terapia. Es que, claro, ¿cómo iba a parar? Es que él, bueno, yo lo entiendo, ¿no? Porque si yo no me estaba acostando con él, pues normal que al final me haya engañado con mi amiga, ¿no? Nuevamente, el resumen es que las chicas manifiestan que no acceden libremente finalmente, ¿no? Bueno, ¿cuál es nuestro papel dentro del ámbito terapéutico en nuestro caso? Y bueno, de los que estáis aquí, ¿no?, educativo, sanitario, el que sea. Pues la denuncia, que en el momento que detectamos algún indicador, algo que nos diga, bueno, aquí está pasando algo que no parece que sea un consentimiento real, ¿no?, pues comunicar o denunciar la sospecha. Tenemos que tener en cuenta y perder el miedo con esto, que realmente nosotros no vamos a denunciar una certeza de sabemos que ha ocurrido esto. No, nosotros vamos a denunciar una sospecha y luego las personas que tienen que encargarse de demostrar esa sospecha, que es una certeza o no, son otras personas, no somos nosotros. Nosotros como profesionales tenemos la obligación de comunicar. Entonces, es necesario que conozcamos las herramientas jurídico-forenses que tenemos a nuestro alcance. Orientar a las menores, por supuesto, porque recordemos que las que nosotros atendemos son niñas de entre 14, 17, 18 años. Podemos orientarlas perfectamente y hablarles con total normalidad. A su familia, con el objetivo de prevenir la victimización secundaria y realizar una derivación adecuada hacia los recursos específicos para realizar una evaluación psicológica forense. Bueno, lo que decía anteriormente lo he querido destacar un poco aquí, que una de las claves es que tenemos que detectar y comunicar. Nuestra actuación no tiene que ser el valorar, oye, esto que me estás contando es verdad o no es verdad. Tenemos que derivar hacia equipos especializados que existen, que están ahí, que funcionan, que son accesibles y orientar a la denuncia, por supuesto. Bien, ahora voy a hablar un poco sobre las vías que se suelen abrir, ¿no?, una vez que se inicia el procedimiento. Cuando detectamos debemos iniciar el recorrido. Como he dicho anteriormente, orientar a la menor, a los progenitores y trabajar la denuncia. Lo que nosotros normalmente vemos, pues que las chicas que llegan con una denuncia ya directamente a nuestros recursos, normalmente la violencia sexual no aparece, por lo tanto tenemos una nueva invisibilización, ¿no?,
de la violencia sexual y aparte también muchas veces de la propia violencia de género, porque al ser menores de edad, en fin, ¿estás segura que esto no lo han malinterpretado, que son cosas de chiquillo, que también? Lo que la experiencia nos dice es que está siendo muy útil a nosotras en sesión trabajar la denuncia redactándola. Es una manera que ellas tienen también de recordar y que les sirva de apoyo para el momento en que deseen contar, ¿no? Con los progenitores, orientarlos y asesorarlos en el proceso. Normalmente vemos que llegan muy desinformados, ellos no se esperan que tengan que meterse en este tipo de procedimientos. Entonces, normalmente cuando ellos llegan a poner la denuncia, preguntan, ¿no? ¿Tengo que traer abogado? Y los profesionales, con toda su buenísima intención, pues les recuerdan que, bueno, que para eso está la figura del Ministerio Fiscal, que efectivamente es verdad, es cierto, pero en nuestra práctica realmente estamos viendo que ya la dificultad propia que tiene este tipo de casos, lo más útil es que lleven una representación legal. Entonces, en este sentido, solemos asesorarles de dónde deben acudir para solicitar una atención jurídica gratuita y los derivamos al SABA también para que les asesoren sobre esto. Bien, una vez que se hace la denuncia y llega a la fase de instrucción, pueden ocurrir diferentes cosas, ¿no? Cuando llega a la fase de instrucción, que significa recoger las pruebas, pues depende de cómo ha ido la denuncia, de lo que la niña haya contado, del estado en el que la niña se encontraba, porque muchas veces están tan nerviosas o todavía siguen con él o todavía sienten algo que la declaración muchas veces no dice gran cosa, ¿no? Entonces, dependiendo de todos esos factores, pues el instructor cataloga de una manera diferente, ¿no? Si lo cataloga simplemente como violencia sexual, pues se puede solicitar una evaluación jurídica forense, psicológica, perdón, por supuesto. Y bueno, los organismos, dependiendo también de cada provincia, de cómo funcione, pero en general los organismos que se dedican a ello son el Instituto de Medicina Legal, la Fundación Márgenes y Vínculos y ADIMA aquí en Sevilla, por ejemplo, y equipos técnicos de los juzgados. Esa evaluación les sirve para visibilizar esa violencia sexual con su correspondiente informe pericial. Otro tipo de recorrido sería que se catalogara como un episodio de violencia sexual dentro del contexto de una relación de pareja. La experiencia nos dice que este tipo de escenario es el más común, es lo que jurídicamente más vemos en el programa y además lo que menos se visibiliza, ¿vale? Igualmente se puede solicitar una evaluación psicológica forense. Los organismos son básicamente los mismos, pero además añadiendo las unidades de valoración integral de violencia de género, porque como estaría catalogado dentro de una relación de violencia de género, podrían actuar también. El otro recorrido sería catalogado como violencia de género únicamente. Entonces, en este tipo de denuncia normalmente pues o no aparece el episodio de violencia sexual o simplemente se entiende que el contexto de violencia de género es más, digamos, más importante, ¿no?, para valorar. Igualmente, se puede solicitar a instancia judicial o el letrado que esté asignado, que vaya de acusación particular, o si los padres están muy bien informados, ellos mismos pueden hablar con el Ministerio Fiscal y solicitarlo, tanto la presencia de posibles testigos como la de una evaluación psicológica forense. Las unidades que pueden hacerlo, el Instituto de Medicina Legal, la UBIG, Fundación Márgenes y Vínculos y ADIMA, estas dos fundaciones son las que están en Andalucía. A nivel nacional hay otros servicios específicos. E igualmente los equipos técnicos de los juzgados. En Málaga, por ejemplo, funcionan muy bien los equipos técnicos de los juzgados y se encargan de casi todo este tipo de casos. Y luego, el último caso, que este sí que nos preocupa un poco más, que sería catalogado simplemente como un episodio de agresión. Las menores llegan y relatan una agresión en concreto y no se recoge el contexto completo de la pareja. Acaba clasificándose efectivamente como una falta de lesiones, experimentando un importante sentimiento de indefensión. Y luego, pues, a nivel psicológico forense, pues tiene bastantes dificultades, más que nada porque siempre se enmarca solamente como un episodio aislado, no se encuadra dentro de toda la relación. Igualmente se puede pedir una evaluación forense, lo único que normalmente es un informe médico forense de cuando le han atendido una urgencia o un parte de lesiones y a lo mejor pues algún vecino que los ha visto ha llamado a la Guardia Civil o a la policía. Las dificultades con las que cuentan nuestras niñas, pues para ser creídas en sala, por el espejismo de igualdad que comentaban mis compañeras anteriormente, el tiempo que llevan en terapia, que normalmente les sirve de apoyo, el aspecto físico que llevan a los juzgados.
No todas llevan informe pericial, ni de violencia sexual, ni de violencia de género, con lo cual volvemos a la no visibilidad. Y en las clasificadas como agresiones he puesto esta frase, ¿no?, que me parece muy significativa. Simplemente se está visibilizando la foto y no el vídeo completo, ¿no? Las niñas al final cuentan solamente el fotograma ese y no han contado todo el vídeo completo de la relación. Importante poder recurrir, que tengamos claro que podemos recurrir a los recursos especializados que están ahí, que se utilizan, que son muy accesibles, de la evaluación psicológica forense, que las ayudan a las niñas a tener su visibilidad. Y que además tenemos que tener en cuenta que la mayoría de los casos que se deciden a denunciar ya ha pasado mucho tiempo. Entonces, normalmente lo único con lo que cuentan ellas es con su testimonio como prueba. He puesto aquí otra frase de que solo tras una evaluación psicológica forense rigurosa y que cumpla todos los estándares éticos y deontológicos de nuestra profesión, tras un informe psicológico pericial forense, puede establecer una causalidad entre el diagnóstico de un trastorno por estrés postraumático, por ejemplo, y la posible relación con un hecho determinado. ¿Cómo voy de tiempo? Bien, vale. Bueno, las herramientas psicológicas forenses con las que contamos, que me imagino que la mayoría las conoceréis, pero por repasar un poco. La evaluación psicológica forense, que bueno, normalmente lo que piden a instancia judicial puede ser un montón de cosas, ¿no? Pueden pedir pues perfil de personalidad, afectación simplemente, o un estudio sobre la personalidad de la chica y si tiene capacidad de fabulación. Desde el juzgado se puede pedir lo que ellos quieran, ¿no? Pero realmente la herramienta estrella es la evaluación de la credibilidad del testimonio y de la afectación, que además el método que se utiliza está aprobado por el Consejo General del Poder Judicial como prueba de cargo y es el análisis de la validez de las declaraciones. Y bueno, os pongo aquí, no os voy a explicar detenidamente porque esto sería para 3 horas, que bueno, como conclusión es que los relatos que son un relato realmente vivido, que podemos clasificarlo como un relato realmente vivido, son cualitativamente diferentes, tanto por los detalles utilizados, la manera de expresarse, los indicadores encontrados, con un relato inventado o falseado. Son totalmente distintos, en eso se basa este método. Y luego la valoración de la afectación, que es lo que solemos ver, que se utiliza para esa valoración del daño, de la huella psicológica, trastorno de estrés postraumático, trastorno adaptativo, depresión, ansiedad, sintomatología también de depresión, ansiedad, trastorno de la alimentación, en fin, todo un desglose. Luego existe una herramienta procesal que se llama la prueba preconstituida, que bueno, como recoge la circular de Fiscalía que he comentado anteriormente, partiendo del máximo respeto al derecho de defensa del acusado, por supuesto, sobre el que se apoya el proceso penal, deben ponderarse también la necesidad del testigo menor de edad, sobre todo si son casos en los que el menor de edad está implicado y son traumáticos, especialmente traumáticos. Entonces, sería deseable promover la realización de una exploración judicial en formato de prueba preconstituida con todas las garantías procesales, que ahora hablaremos de cuáles son, y que causen el menor daño posible al menor. ¿Qué es la prueba preconstituida, ¿no? Este nombre que tiene, pues una exploración que se hace a la menor de edad al inicio del proceso judicial, cuando su señoría o el Ministerio Fiscal lo solicitan. La psicología auxilia al derecho, de tal modo que no es una herramienta psicológica, sino que es, como he comentado, una herramienta procesal y los psicólogos y psicólogas auxiliamos, ¿no?, al derecho. ¿En qué consiste? Pues una persona profesional de la psicología, experta en menores víctimas, recoge el testimonio de la menor en cuestión sin que ésta tenga ningún tipo de contacto con el tribunal presente en su declaración. ¿Cómo no tiene contacto con el tribunal presente? Porque está en una sala de evaluación con un sistema cerrado de vídeo y con un espejo unidireccional. En otra habitación diferente está todo el tribunal sentado y están viendo la entrevista en directo, ¿no? Entonces, están todas las partes implicadas. La psicóloga en cuestión que está, digo psicóloga porque hablo de mi experiencia, ¿no?, que está entrevistando a la menor, pues hace como, digamos, las sesiones de evaluación normales, las aglutina todas en una sola sesión, extrae el relato, una vez que cree que más o menos está todo verbalizado, sale a la sala en la que está el tribunal y el tribunal, incluido el abogado de la acusación particular, de la defensa, todos, hacen sus preguntas y la psicóloga entra de nuevo en la sala y
se la realiza a la menor en un lenguaje más adecuado para ella. Y eso se repite tantas veces cuando sea necesario. El secretario o secretaria judicial se lleva el DVD como prueba de cargo, con su custodia de prueba, y de esta manera la menor se evitaría tener que ir a declarar en el juzgado de instrucción, la evaluación forense se habría iniciado, y luego la posibilidad de que no tenga que declarar en sala, en la vista oral, ¿no? Sería pues maravilloso, ¿no?, que esto se pudiera realizar. Antes de continuar, me gustaría comentar los requisitos procesales, que son el principio de inmediación, que bueno, básicamente es pues que el juez está en contacto directo con las personas que están interviniendo en el proceso, especialmente con los testigos. Supone un conocimiento directo y una percepción sensorial de lo que está ocurriendo, ¿no?, en la entrevista, y además pues se le da credibilidad porque es que directamente lo estás viendo, ¿no? Y el principio de contradicción, que este sí que ampara mucho más a la persona que está siendo investigada, pues que puede hacer las preguntas que realice oportuno, tanto en representación de su abogado como el Ministerio Fiscal y el juez incluido, ¿no?, o jueza. Las ventajas: se evita la victimización secundaria. Sería maravilloso que esto se hiciera más. La menor se evita entregar más declaraciones, mejora la competencia de la menor como testigo, no se contamina el testimonio y se garantiza la integridad del mismo. La realidad es que yo he visto en mi práctica, en mi experiencia, pues que realmente que se podría utilizar para todas las personas menores de edad consideradas víctimas vulnerables de un delito traumático, como dice la circular de Fiscalía. En la práctica no suele solicitarse para menores de edad que son mayores de 12 años, y se lo solicitan porque tiene algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues señalar un poco que está orientada a la protección de los menores, por lo tanto es labor propia nuestra como profesionales de intentar sensibilizar a los que estamos en contexto para promover esta práctica, ¿no? Para terminar, pues me gustaría señalar que ante un mismo hecho, como es el que nuestras niñas puedan verbalizarnos o podamos detectar algunos indicadores de violencia sexual y violencia de género, pues pueden ocurrir diferentes procesos y diferentes procesos psicológicos y jurídicos. Dependiendo de estos procesos, se generarán diferentes secuelas, evidentemente. Entonces, la victimización secundaria, que hace referencia precisamente a la sintomatología derivada del procedimiento judicial, social, psicológico, sanitario, todo, pues no significa que las atendamos mal, ¿vale?, sino significa que podemos hacerlo todavía mejor. Entonces, de la forma de intervenir de nosotros mismos, de preguntar, de informar a las menores y a sus familiares, pues va a depender su adaptación en el proceso judicial y la gravedad de las secuelas que manifiesten. Para terminar, responsabilidad de todos los profesionales que trabajamos en este contexto, conocer los recursos, los protocolos de derivación, las herramientas forenses con las que contamos, que nos permitirán hacer un abordaje terapéutico positivo y una derivación adecuada con el fin de minimizar el impacto del proceso legal jurídico, que ya de por sí es un proceso complicado, en el que la menor se introducirá. Por lo tanto, se concluye como absolutamente deseable y necesario la derivación para la evaluación psicológica forense en todos los casos que sean posibles. Y, por supuesto, sería maravilloso poder utilizar la prueba preconstituida. Ya está. Doy, Carlos, el descanso, ¿vale? Y ya concluye. Bueno, pues muchísimas gracias, Noelia. Si os parece, la organización nos invita a hacer un pequeño descanso de un cuarto de 15 minutos, como son las 6 menos 10 prácticamente. 7. 6 menos 10, 6 ¿no? menos 10, Sí, vale. 6 menos 10. Y si os parece, hay 5, comenzamos con la experiencia práctica y os invitamos a que vayáis pensando ya en las posibles preguntas. Muchas gracias.